Estaba leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, a la vez que me estaban rodeando personas en mi entorno que igual han pasado recientemente por situaciones o eventos desafortunados, que están sumidas en un gran dolor o simplemente tienen esta sensación de que no están en su mejor momento, que están pasando por cierto sufrimiento, y las veo sumergidas en este gran pesimismo y negatividad. Y bueno, pues todo esto me ha dado para pensar y he decidido crear un vídeo sobre cómo reconciliar la existencia de sufrimiento en nuestro día a día y en nuestra vida con el mantenimiento del sentido de la vida, un propósito, una dirección o simplemente esa motivación por vivir, el cual es esencial para ese bienestar último y para el avance de cualquier cosa que nos propongamos. Así que traigo un vídeo ligeramente diferente al resto, más reflexivo y menos práctico, de forma directa al menos, pero igualmente de práctico en la medida en la que a ti te sirva para tomar conciencia de esto y absorber cualquier verdad que resuene contigo. La importancia de tener un sentido en la vida, un propósito o dirección, la vimos en mi vídeo anterior, que ha sido muy popular, de las 6 claves del bienestar psicológico. Dijimos que este era uno de los pilares fundamentales, ¿no? Pero claro, ¿cómo definimos cuál es nuestro sentido de la vida? En la sociedad tenemos varias teorías sobre cuál es el sentido de la vida. Para unos es disfrutar de la vida, el placer. Para otros es la creación de algo en servicio de los demás. Para otros es tener suficiente impacto o crear algo lo suficientemente significativo como para ser recordado. Otros quieren dejar un legado. Para otros es el aprendizaje y el vivir experiencias y convertirse en una mejor versión de uno mismo. Para los más escépticos, la vida no tiene ningún sentido y básicamente tienes que limitarte a vivir el presente. Así que hay una gran diversidad de opiniones y posibilidades. Pero cuando vemos a una persona próxima que está pasando por una gran cantidad de dolor debido a eventos, situaciones o noticias complicadas y graves, solemos pensar que la vida es injusta. Solemos decir frases como: era tan joven, le quedaba mucho por vivir, no se merecía esto, la vida es injusta, qué mala suerte. Y este planteamiento es totalmente lógico y normal, tiene sentido para nosotros, pero quizás no sea el más correcto, y te voy a contar por qué. Pensamos que la vida es injusta cuando vemos el sufrimiento a nuestro alrededor, porque se nos desmonta el sentido que nosotros le hemos dado a la vida. Es decir, si para mí el sentido de la vida es cualquiera de los que he mencionado anteriormente y va y de repente ocurre algún evento desafortunado y una gran cantidad de sufrimiento asociado, de repente ese sufrimiento se convierte en un obstáculo, me impide llevar a cabo ese sentido de la vida o esa dirección, o al menos eso es lo que parece a primeras. Hoy en día la realidad es que nuestro sufrimiento es muy diferente al de las sociedades del pasado o incluso al de las sociedades de hoy en día, pero que se encuentran en otros países que están pasando por situaciones verdaderamente devastadoras como las guerras. La mayoría de nosotros tenemos la fortuna de poder contar con todo tipo de comodidades y por lo general no tener que experimentar esos eventos o situaciones verdaderamente catastróficas. Sin embargo, podemos estar identificados con la idea de que igualmente sentimos sufrimiento en el día a día, porque podemos estar de acuerdo que el sufrimiento es un espectro. Hay diferentes grados de sufrimiento. Está desde el sufrimiento más común en nuestro día a día, causado por una discusión con una persona, un conflicto, un drama, hasta el sufrimiento ocasionado por los acontecimientos más entristecedores, como la muerte de un ser querido o la noticia de una enfermedad grave. Pueden haber diferentes opiniones sobre cuándo es más o menos legítimo sentir dolor, es decir, cuándo una causa es verdaderamente grave como para sentir mucho dolor o menos dolor, pero se puede afirmar que independientemente de la causa de este sufrimiento, el sufrimiento es subjetivo, ya que depende del significado de la interpretación que una persona le dé y es proporcional a este significado. Por tanto, la misma causa puede ocasionar cantidades diferentes de sufrimiento a diferentes personas. También conviene diferenciar dos tipos de sufrimiento, o mejor dicho, de dolor, ya que primero está el dolor y luego está el sufrimiento, que es un tipo de dolor. La frase típica de "el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional". La diferencia está en que el dolor es ese malestar, esa frustración interna inevitable que surge como consecuencia de vivir acontecimientos o experimentar pensamientos y emociones que son inevitables en un momento dado, y es natural sentir este dolor. Es como la primera reacción o la reacción inmediata a esos acontecimientos o eventos negativos. Y luego tenemos el sufrimiento, que decimos que es opcional porque básicamente es la reacción negativa a ese dolor. Por tanto, es la segunda reacción. Podríamos decir que el sufrimiento es sentirse mal por sentirse mal, y eso ya es opcional. El primer dolor es inevitable, pero el regocijarse
enfocarse en ese dolor y el sentirse mal y sentirse culpable por ese primer dolor ya es el sufrimiento. Está bien usar estos dos términos indistintamente, pero conviene diferenciarlos para el punto siguiente, que es que siempre vamos a sentir dolor en mayor o menor medida en nuestra vida, pero solo tú decides en última instancia qué haces con ese dolor y si lo conviertes en sufrimiento o si no. Si te revolcas en ese dolor con aires de injusticia, miseria, negatividad, desesperanza, entrarás y permanecerás en ese estado de sufrimiento. Y por mucho que creas que lo que te ha ocurrido es una injusticia o es verdad en mayor o menor medida, eso no importa, porque lo que importa es cuánto de funcional y útil es esa forma de pensar en tu vida. Esta mentalidad no te ayuda a vivir en paz, es disfuncional y te hace vivir una vida miserable y para muchas personas desgraciadamente les hace querer malgastar el regalo de la vida. Pues bien, hay otra opción. La otra opción es coger ese dolor y hacer con él una cosa totalmente diferente. Canalizarlo y darle otro significado. No solo al dolor, sino a tu vida. Significa no victimizarse, no resignarse, sino abrazar ese dolor y sentirlo. Desde la aceptación y desde la curiosidad de saber lo que nos tiene que enseñar. De esto ya hablamos en mi vídeo anterior sobre cómo controlar y gestionar las emociones para ser más productivo. Hablamos del paso a paso para aceptar y dejar ir un sentimiento complicado. Y eso es básicamente lo que podemos hacer con el dolor para canalizarlo. Como dijo Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. Estas obligaciones o tareas difieren de una persona a otra, por eso nos es tan difícil definir un significado universal para el sentido de la vida. Cada uno tiene que encontrar su propio sentido de la vida, y el error es pensar que todos estamos destinados a crear algo significativo o a contribuir a la sociedad de forma significativa. Y si este no es el caso para todos, una situación en ocasiones puede exigirle al hombre que construya su propio destino realizando determinado tipo de acciones. En otras, le reportará un mayor beneficio dejarse inundar por las circunstancias, contemplarlas, meditarlas y entresacar los valores pertinentes. Y a veces, la existencia demandará del hombre que sencillamente acepte su destino y cargue con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad irrepetible, y para cada ocasión tan solo existe una respuesta correcta al problema que plantea. Es decir, ¿y si el sentido de la vida para algunas personas o parcialmente para todos de nosotros es abrazar y es aprender de ese sufrimiento que vivamos en un momento dado, en vez de ser este sufrimiento un obstáculo para la consecución de otro propósito en la vida? ¿Y si el objetivo siempre ha sido lidiar con el sufrimiento en primer lugar? Planteo una posibilidad, así como existen gran infinidad de posibilidades para darle un sentido a la vida. Para una posibilidad, para una persona, el sentido de la vida a pesar del sufrimiento podría ser pagar una deuda con un ser querido, tener una función pendiente que cumplir para otra persona. Para otra posibilidad, el sentido de la vida a pesar del sufrimiento podría ser aprender algo y volverse más fuerte, porque como dijo Nietzsche, todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte. Para otra posibilidad, el sentido de la vida a pesar del sufrimiento podría ser algo tan simple como haber vivido lo anteriormente vivido a ese gran sufrimiento, puesto que ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido, porque es que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Y es que como Viktor Frankl indicó en su libro del hombre en busca de sentido, el psiquiatra ya observó que carecer de un sentido de la vida aumentaba las probabilidades de muerte en los campos de concentración del Holocausto, puesto que estos prisioneros que carecían de un sentido o motivo para vivir se acababan abandonando a sí mismos, dejándose morir o desarrollando inconscientemente una enfermedad. Ante esto, Viktor Frankl escribió unas palabras que también pueden resonar con nuestra sociedad de hoy en día, y leo textualmente: tales personas olvidaban que en multitud de ocasiones son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una prueba de su entereza humana, juzgaban su situación como un error o un paréntesis del destino, como algo privado de cualquier consistencia existencial. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas se oscurece el sentido de la vida. La vida pierde todo su sentido. Creo que es una frase súper poderosa que evidencia cómo algunas personas pueden resignarse a su sufrimiento y pensar que la vida es injusta y que por tanto ese sufrimiento les impide continuar con el que pensaban que era su sentido de la vida, pero también pone en evidencia cómo esta mentalidad puede ser una elección propia. Y es que para terminar voy a concluir con una de las frases más célebres y poderosas de Viktor Frankl: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que adopta frente al destino para decidir su propio camino. Y toda esta reflexión que he hecho en el vídeo de hoy te trae varias implicaciones en relación al sufrimiento ajeno que te sirva para entender que cuando una persona de tu entorno próximo se encuentra sufriendo, por muy dura, grave e injusta que parezca la situación, obviamente practica la empatía y la compasión
compasión y haz todo lo que puedas para aliviar el dolor de esa persona. Pero recuerda que en última instancia el sufrimiento de esa persona es opcional y es su decisión. El dolor es inevitable, pero esa persona al final tiene voluntad o libre albedrío de decidir cómo interpreta esa situación en la que está. Y que si se revuelca y se victimiza en ese sufrimiento durante demasiado tiempo, eso también es una decisión suya. Porque al final todos tenemos la responsabilidad de decidir qué hacemos con ese dolor que nos da la vida. Y en relación a tu propio sufrimiento también tiene la implicación de que tú tomes la responsabilidad sobre ese dolor que sientes en un momento dado, sea más grave o sea más leve. Permítete sentir el dolor, permítete transitarlo, no intentes pretender sentirte feliz inmediatamente porque no es realista. Claro que tienes que transitar el dolor, pero recuerda, si el dolor se queda contigo durante demasiado tiempo, igual indica que no lo estás canalizando bien y que no le estás dando un significado que para ti sea más funcional, más adaptativo y te ayude a seguir en la vida y tener una motivación para vivir. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo un poco más reflexivo. Quizás mándaselo a una persona que esté sufriendo en este momento y que necesite un poco de sentido en la vida. Te recomiendo leerte también el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Déjame un comentario, suscríbete a mi canal si no estabas ya suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.